En primer lugar, les agradezco enormemente que se hayan conectado para esta charla y me voy a presentar. Mi nombre es Lisa Carrera, soy profesora adjunta de la disciplina Pediatría, médica pediatra, de la Facultad de Ciencias Médicas para las carreras de Medicina y de Licenciatura en Obstetricia. Bueno, como ustedes saben, todos los años la Organización Mundial de la Salud celebra la primera semana de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y cada año elige un lema en particular sobre el cual trabajar. Este año realmente el lema es especial. El lema es apoyar a la lactancia materna para un planeta más saludable, ¿no? Y implica un llamamiento a los gobiernos para que realicen actividades de protección y de promoción de la lactancia materna, y para que las mujeres puedan contar con el apoyo necesario de personas calificadas para poder llevar a cabo esta tarea, que es muy importante, pero también es difícil por un montón de circunstancias. Hoy me tocó presentar a mi compañero de trabajo, mi compañero de fórmula. Hoy les va a hablar el doctor Fernando Redondo. Él es médico pediatra, neonatólogo, es el profesor titular de la disciplina pediatría, de la cátedra en donde yo trabajo, pero además fue jefe de servicio de neonatología del Hospital Iturraspe, fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría de la filial Santa Fe, y un montón de títulos más que me pidió que no los diga, pero bueno, quiero contarles que principalmente es un apasionado y un convencido de la lactancia materna, y trabajó y continúa trabajando durante todos estos años en promover la lactancia. Así que para no entretenerlos más, hoy él va a hablar de lactancia y neurodesarrollo, y bueno, si él quiere agregar alguna cosita más para su presentación, lo dejo en sus manos. El aporte de la obstetricia a la promoción de la lactancia es fundamental, porque tenemos la oportunidad de acompañar y de ser testigos de la construcción del vínculo entre la madre y su bebé, lo que hace que la capacitación y el cuidado que se brinda desde obstetricia sea muy importante para las familias. El rol de la matrona en la promoción de la lactancia es muy importante, tanto en el embarazo, el parto y el posparto, ya que mediante la educación y apoyo continuo de la madre y su familia contribuye a que la madre reafirme su confianza en sí misma y cuente con redes de apoyo que la animen a continuar con su lactancia y a pedir ayuda cuando sea necesario. En los desarrollos típicos, la lactancia materna y las intervenciones tempranas coexisten en un tiempo valiosísimo para fortalecerse. En los desarrollos con desafíos, las intervenciones tempranas deben reflexionar sobre las particularidades para la lactancia materna. Pero aún así, para la estimulación temprana, la lactancia materna trasciende hacia el acto de tetar, albergando eventos nutritivos para todas las dimensiones del desarrollo. ¿Qué es la lactancia humana para enfermería? Creo que es parte del cuidado humanizado y holístico de las personas que asistimos. La lactancia no es tarea de una sola profesión. Como se ha dicho, se necesita un pueblo para criar un niño. El rol de la pediatría y del pediatra en general es absolutamente esencial para promocionar la lactancia materna y mantenerla. Y esto está específicamente, en este caso, ligado a la posibilidad de que los chicos, como se sabe, tienen mayor neurodesarrollo, mayor coeficiente intelectual cuando tienen la oportunidad y el derecho de ser lactado a la teta. La promoción de la lactancia es parte esencial de la práctica profesional del pediatra. Esto no se agota en enunciar ventajas. Hay que trabajar en la atención respetuosa del nacimiento, el acompañante, el contacto piel a piel y la primera puesta al pecho en la primera hora. Observar la mamada en la consulta y ayudar a la madre para continuar amamantando al volver a trabajar, siguiendo con la lactancia tanto como la familia, la madre y el hijo lo desean, ojalá hasta los 2 años o más.
Este año el lema es apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable. Y efectivamente, dar la teta es una cuestión de salud pública y ambiental. Dos de los derechos humanos más fundamentales por su incidencia en casi todos los demás. Buenos días a todos. Gracias, doctora Elisa, por la presentación. La verdad que el video está realmente muy lindo, muy interesante, muy completo, especialmente porque abarca todos los ámbitos donde está presente siempre el tema de lactancia. Celebro que tengamos tanto público interesado en este tema. No es el de los más convocante, pero de cualquier manera celebro, como seguramente todos los coordinadores de este curso lo están haciendo en este momento. Yo quiero comentarles que hoy vamos a hablar de lactancia materna y neurodesarrollo. No me van a ver y no me van a escuchar hablando de lo que todos sabemos respecto de los beneficios nutricionales, de los beneficios inmunológicos, de los ultra beneficios psicoafectivos que tiene para la madre y la familia en general, sino fundamentalmente cómo incide el hecho de lactar a nuestros hijos, a nuestros nietos en mi caso, exclusivamente con el pecho, y cómo influye esto en el neurodesarrollo. Recuerden que seguramente vamos a estar viviendo en los próximos años un mundo muy difícil respecto de la necesidad de recursos. Entonces vamos a tener que aplicar en nuestra vida diaria aquellas tecnologías apropiadas, que lejos de ser tecnologías de avanzadas, las tecnologías apropiadas son aquellas que con poco entrenamiento generan un impacto en la salud muy importante. Son altamente eficientes en los resultados de salud. En la primera línea de las tareas o de las tendencias de aquellas tecnologías apropiadas, sin duda, y ahora van a ver algunos datos, está la lactancia materna. Es la tecnología apropiada por excelencia. Cualquier persona que esté entrenada puede entrenar a otras, pasarle su experiencia y lograr de que su bebé, su hijo, sea lactado al pecho. Voy a intentar compartir pantalla. Bueno, esta es la presentación, vamos a hablar de neurodesarrollo, pero en realidad, vamos a hablar en general con una mirada un poco distinta a la habitual de lactancia. Es mi interés tratar un poquito de antropobiología, muy básico, algo de historia, mitología, algo de arte, un poquito más de evidencia científica, de derechos, algo de realidad, donde vamos a tener que trabajar todos los días. O sea, particularmente, nada de lo clásico que se enseña cuando uno va o cuando damos en la facultad lactancia materna respecto de lo que decía al comienzo, con los nutrientes regulares, con su capacidad defensiva, con la capacidad de generar afecto y vínculo importante el resto de sus días. ¿Por qué lactancia materna exclusiva? Recordando a los que son más nuevos en esto, que es aquel niño que se lacta exclusivamente al pecho durante los primeros 6 meses de vida, sin agua, sin jugo, sin nada. 100% de lo que ingresa en la vía digestiva con la teta. Y bueno, vamos a empezar hablando del antropobiológico. ¿Por qué lactancia materna? Principalmente porque somos mamíferos. Creo que no hay que discutir mucho esta historia, a pesar de que el tema de lactancia ha sido discutido en muchos ámbitos y sigue siendo ahora. Si uno va una recorrida histórica, encuentra nada menos que hace 23.000 años antes de Cristo, se encuentra en el arte paleolítico la Venus de Grimaldi, que es en realidad la Venus de Walford. Esto fue encontrado en Austria, donde 23.000 años antes de Cristo, aparte de figuras en barroco y figuras en arcilla cocida, había un sinnúmero de estatuillas que tenían a la madre con
lactando a la teta, o por lo menos con una teta lactando. Fíjense qué pasa en la antigüedad. La mayoría de las mujeres lactaban mucho más a sus niños que actualmente. Pero hay algo muy interesante. En la mitología de cualquier tipo, tanto la griega como la romana, las diosas se representaban como mujeres amamantando. En la cultura hebrea, el destete completo está escrito a los 3 años, en el Talmud a los 24 meses, y en todo lo que hay escrito en India después de los 3 años, ¿no? Esto para que recordemos un poquito la historia. Fíjese qué pasa con la mitología. La diosa Hera, se escribe, hacía inmortal al que mamaba a su pecho. Tal es así que Zeus quiso que su hijo, nada menos que Hércules, fuese inmortal, por eso lo colocó sobre el pecho de Hera. Esto pasó en la mitología griega, pero similarmente pasó con Juno con los romanos. Y esto dio origen a lo que conocemos, desde el punto de vista astronómico, a la Vía Láctea. Fíjese qué pasa desde el punto de vista del arte. La belleza, históricamente, era demostrado a través de una mujer que lactaba a su teta. Esto es de Tintoretto, está en el National Gallery de Londres, y donde se muestra también el nacimiento de la Vía Láctea. La Vía Láctea, como todos saben, en las 2 mitologías griegas, significa camino de leche. Esta aparición de estrellas fulgurantes en el firmamento explica lo que en la mitología se denominó la leche derramada de la diosa Hera, ¿no? También aquí, esto está en el Prado, en Madrid, esto es un óleo de Rubens, donde se ve el nacimiento de la Vía Láctea. Acá está Zeus viendo cómo Hera lacta nada menos que a Hércules. Eso para que tengamos una magnitud de lo que históricamente nosotros pensábamos a través de la historia y que se reflejó también en el arte de aquellos tiempos. Entonces, ¿por qué lactancia materna exclusiva? Y ahí nos vamos a meter en un poquito de ciencia, como yo les comentaba al comienzo. Lo primero que aparece en la ciencia, yo he investigado esto alrededor de 20 años, lo primero que aparece en la ciencia de lactancia materna y neurodesarrollo es esto. El fondo es una foto del extraordinario fotógrafo Eduardo Segura, cordobés, que ahora reside en Paraná. Y esto es lo primero que aparece en JAMA en 1929. En 1929, en JAMA aparece, dice que los chicos alimentados a teta tuvieron mejores resultados en inteligencia que los con fórmula. Después de esto, viene la era industrial, hay un hiato importantísimo en datos respecto de lactancia, por lo cual no podemos tener información en ese lapso que es más o menos de los años 30 a los años 65. Yo les recuerdo que los temas que les voy a pasar, los trabajos, no tengan interés, no lo hagan, no copien. Yo tengo toda la bibliografía que está acá como para mandarles por correo cuando ustedes lo dispongan. Dentro de los estudios relevantes que tenemos, especialmente en desarrollo neurológico, aparecen en Inglaterra, en Cambridge, donde se valora, por ejemplo, a los 18 meses, niños de término, lactados a la teta y sin lactar, a los 18 meses que con puntaje de Bailey son realmente mucho más importantes y beneficiosos, con 8 puntos de ventaja. En ese momento no se da importancia, en la misma universidad, en el Reino Unido, empiezan a trabajar con prematuros, el doctor Luca y el doctor Morley, y empiezan a averiguar los mismos. La ciencia no le dio importancia. Más adelante, ya en el año 98, aparecen
que evaluando de 8 a 18 años, los chicos lactados a la teta tenían mejores rendimientos académicos, tanto en los estudios primarios como secundarios. En el 99 aparece en Dinamarca un estudio muy importante y es el primero que tiene una magnitud interesante. ¿Por qué? Porque es el primer trabajo que habla que los chicos alimentados a la teta tienen mejores desarrollo en el lenguaje. Y todos sabemos que los chicos que tienen un desarrollo del lenguaje y una psicomotricidad corte con la edad, tienen alta probabilidad de tener un coeficiente intelectual beneficiado. Pero sigamos, hay más estudios, los voy a aburrir con estudios. El más importante que de nuevo en Inglaterra se toma, un estudio randomizado muy serio que el doctor Morley y el doctor Cole, el doctor Lucas, que son los neonatólogos de la nutrición de los últimos tiempos, que notan que en prematuros tenemos mejor coeficiente intelectual. Pero si nos acercamos a nuestros lares, vemos que en el Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria de Chile, acá el INTA es agropecuario y en Chile es alimentario, en el 2002 el doctor Ricardo Guawi y sus colaboradores hacen un trabajo en 1000 chicos alimentados a teta versus con fórmula y encuentran de que realmente el mejor desarrollo del cerebro se obtenía con la leche humana. Esto le costó al doctor Guawi ir a trabajar a Cambridge, actualmente está trabajando en Londres. Cuando la microbiología, bien digo, y los sistemas de investigación se dieron cuenta de que el 60% del cerebro es grasa y que el 40% era ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, el 10% de araquidónico, que es el omega 6, y el 15% del difícil docosahexaenoico, es lo que le dan realmente la relevancia, que este último es el omega 3, el que le da la relevancia, revela realmente el mayor desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque se identifican que estos dos ácidos son fundamentalmente, no para la conformación del volumen del cerebro, sino especialmente para la capacidad, la velocidad de interconexión que se hace entre las neuronas, que es medida por los potenciales evocados. A partir de aquí, ustedes saben que todas las empresas que fabrican fórmulas se fueron muy rápidamente a trabajar en cómo le ponían ácido araquidónico y el docosahexaenoico a sus fórmulas. Para medir esto, lo que digo, un estudio muy importante de Egipto mide realmente en los amamantados versus los no amamantados los potenciales evocados, auditivos, visuales y varios sensoriales. Esto muestra que esa velocidad de conducción neuronal realmente era muy importante y mayor en los chicos alimentados a pecho. Pero hay cosas nuevas, y lo voy a pasar rápidamente. En el 2016 se hace esta evaluación hasta los 18 meses, lo hace la gente de Granada, y estos dicen 4 afirmaciones importantes. Que la lactancia tiene mucha relación con la relación materno-filial, cosa que sabemos a partir del apego, que los recién nacidos con menos de 33 semanas, o sea, los prematuros, tienen alta probabilidad de abandono de lactancia al alta, con lo cual necesitan un apoyo mucho más importante en los primeros días posparto. Ahí trabajan los grupos de voluntariados, los grupos de matronaje, y cada uno podrá desarrollar en sus unidades lo más importante. Pero todos coinciden en que tienen mayor capacidad cognitiva y especialmente un mejor desarrollo a corto y mediano plazo de la sustancia blanca. En síntesis, efectos beneficiosos en el cerebro, en la retina, en los vasos arteriales. Pero una cosa que debemos entender los neonatólogos
es negativa respecto a la adiposidad y al volumen del cerebro. Si yo voy a medir cuánto crece ese chico por día puntualmente, seguramente las fórmulas nos van a ganar por el tema calórico. Pero no es importante el tema calórico, sino el tema de la calidad. Entonces, si yo veo que no crece y el volumen cerebral tampoco aumenta como yo quiero, o como dicen en general las normas que son de otras etnias generalmente, vamos a encontrar que nuestro chico alimentado a teto debemos esperarlo, porque el crecimiento cefálico en el perímetro cefálico va a ser algo menor. Esto no debe confundirnos. Hay cosas realmente urgentes respecto de la ciencia. Y acá les pido que lean solamente lo amarillo. Insisto que toda la bibliografía que yo presento después estará disponible para quien tenga interés en hacerlo. En el 2016 también hayan, en un trabajo muy importante, mejores resultados cognitivos, menor riesgo de trastornos de atención, hiperactividad, y menor riesgo de trastornos del espectro autista en los chicos lactados versus no lactados. Este semejante hallazgo, que después los vamos a reafirmar con más estudios, hace que la Academia Americana de Pediatría, que había estado poco sensible a los estudios que mostraban eficiencia respecto de la capacidad de neurodesarrollo, lo pusiese como recomendación inicial. Esto recién ocurre a partir de la Academia Americana de Pediatría en agosto del 2016. Sigan leyendo nada más que lo amarillo, lo otro lo van a tener. En el 2013, esto es importante también, dentro de los múltiples trabajos, se ve que a todas las edades los lactados tienen mejor neurodesarrollo y mejor coeficientes intelectuales y mejores capacidades, especialmente de lectoescritura y de comprensión de textos. En el 2012 sale este importante trabajo de Italia que mide la duración de la lactancia y el neurodesarrollo. Se evalúa el coeficiente intelectual y las capacidades cognitivas a los 10 a 12 años, y nos da la primera, después se sigue estudiando esto, la primera atisbo de que si podemos 2 años, si podemos 1 año, si podemos 6 meses, pero si no podemos, cuanto podamos va a ser mejor. Esto habla del tiempo de duración de la lactancia y el neurodesarrollo, un estudio de 1.403 niños. Ahí se ve también mejor dominio del lenguaje y mayores coeficientes intelectuales. En el 2019, evaluados a los 5 años, un trabajo también se nota en la comparación, esto fue publicado el año pasado, mayor desarrollo cognitivo y habilidades psicomotoras a los 5 años. Esto es para que miren los neonatólogos, como decía yo anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa con lactancia en prematuros? Es de esperar de que el crecimiento diario, los neonatólogos somos absolutamente ansiosos de que nuestros chicos inmediatamente se mejoran, crezcan rápidamente, porque tenemos el riesgo en nuestra cabeza, siempre es estado presente esa cizalla, de que cuanto más tiempo están en las unidades neonatales, mayor probabilidades van a tener de sepsis. Entonces tratamos de que nuestros chicos se vayan de alta lo más rápidamente posible. Entonces ahí nos equivocamos con el tema de las fórmulas, porque sí, se van a ir 2 o 3 días antes, pero se van a ir con un producto que no tiene efecto neuroprotector como la leche de madre. Esto es una publicación de este año donde se corrobora lo que se veía, de que si algún recién nacido por una anoxia perinatal sufría algún trastorno del neurodesarrollo, iba a tener un efecto protector recuperador de la apoptosis, o sea, la muerte cerebral eventual, mayor con la lactancia materna o la administración de su leche de madre. Ni hablar que en las unidades neonatológicas no hay más
enterocolitis necrotizante, porque inmediatamente al niño le podemos poner una sonda, le pasamos calostro, ¿no? Esto es también de este año. Esto apareció en Egipto, y se ve que no solamente reafirma el tema de lactancia y neurodesarrollo mejor, sino que mide a los 3, 6, 9 y 12 meses, cómo a medida que tiene más posibilidades de tiempo de lactar, aunque no sea el ideal, va logrando mejores resultados. Esto tiene mucho que ver con la actualidad. Este trabajo salió también este año, está en British Medical Journal, en Pediatrics, y se ve la lactancia materna y la protección de la microbiota o microflora, como se llamaba antes, y la asociación no solamente con neurodesarrollo mejor, sino con el espectro autista. O sea, hay actualmente no una asociación causal, pero por el momento epidemiológica fuerte de asociación entre los lactados exclusivamente a la teta y menos probabilidad de tener espectro autista en sus niños. Y acá se acomodan dos situaciones que son netamente nefastas para el desarrollo de una microbiota amigable, que es la cesárea y la alimentación artificial. Aparentemente, a partir de aquí, tendríamos el primer problema en el desarrollo posterior. Yo quisiera que ustedes se fijen acá en la ordenada, donde dice el score de Shannon, donde se ve cómo los chicos en azul lactado exclusivamente al pecho, los lactado al pecho en amarillo, pero no exclusivamente, y en rojo los que no tuvieron ninguna posibilidad de lactar al pecho. Y vean lo que pasa con la microbiota en todas las poblaciones estudiadas. Bangladesh, Canadá, Haití, Sudáfrica, Estados Unidos en distintos lugares. Todo lo que sea de 0 para abajo, hay mayor predisposición de la microbiota, de esa microflora amigable, que hace que no tengamos una disrupción y probabilidades de tener mayores enfermedades crónicas prácticamente desde recién nacido, desde el momento del parto, porque es lo que va a modificar la microbiota. Entonces, vean que en todas las poblaciones las líneas azules, lactado exclusivamente al pecho, están siempre a favor, tienen siempre más probabilidades en todos los casos estudiados, en todas las poblaciones estudiadas, de tener una microflora, una microbiota amigable, lo que hace que seguramente tengamos mucho menor probabilidades de enfermedades crónicas, obesidad, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, coronariopatía, diabetes tipo 2, trastornos inmunológicos severos y seguramente los beneficios antiinflamatorios que tiene una microbiota amigable. ¿Qué pasa por acá, por ejemplo, nosotros? ¿Qué nos está pasando en nuestra región? Nosotros tenemos, estos son fracasos, los factores de riesgo de fracaso de lactancia materna exclusiva. Los más importantes factores de fracaso de lactancia materna exclusiva es edad materna menos de 17 años, cesárea y la posibilidad de la primigesta. Estos son fuertemente asociados con fracaso. También está internación neonatal, también está que no se puso al pecho en la primera hora y no se prendió al pecho en la primera hora con significación estadística. Esto fue hecho a través de un trabajo de 502 estudios hechos que lo pusimos a hacer en nuestros
centros comunitarios hace 4 años. Con lo cual revela puntualmente de que tenemos problemas en dónde tenemos que hacer educación para la salud y en dónde tenemos que trabajar en nuestros hospitales, en nuestras maternidades. Obviamente yo le hablo de factores de riesgo, pero ustedes con una mirada simple saben, encontramos dónde están los factores de riesgo de fracaso. Estos son los que nos encontramos regularmente en los hospitales, entonces uno con una simple mirada se da cuenta dónde debe trabajar con más ahínco, porque existe mucha más probabilidades de que estas miradas sean de depresión de la frecuencia de lactancia, en donde quizás el impacto deba ser mucho más importante. Imagínense lograr el acceso al trabajo digno con más coeficiente intelectual. La probabilidad de desarrollarse seguramente serán mucho mayores. Pero como para terminar con los trabajos, después de aburrirlos un rato, esto es una revisión sistemática, la más grande que existe en la literatura. Fue hecho por el grupo de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, y un trabajo brutal de una revisión sistemática y un metaanálisis, bancada por la Fundación Bill y Melinda Gates, y que realmente pone contundentemente a la ciencia en evidencia para sostener esto. Todos los test de inteligencia en los chicos lactados versus los no lactados en nuestras poblaciones cercanas, la de Brasil, por ejemplo, dan medidas altamente superiores en coeficiente intelectual. Pero yo les digo a ustedes, hay una ética de la investigación, solo se justifica saber tanto que sepamos tanto si lo empleamos. Si se benefician los investigados. La realidad es que tenemos que vivir, y seguramente después de coronavirus será mucho más amplio lo que voy a decirles. Hay un programa muy interesante que es el programa WorldMapper. Ustedes lo agarran y ponen la web y todo lo demás. Este programa marca en este momento la realidad geográfica. Esto es lo que marca desde los satélites la realidad geográfica. Así fue como nos la enseñaron desde la escuela primaria, secundaria. El programa tiene la capacidad de ir modificando la magnitud geográfica de los países de acuerdo a lo que le pidamos. Fíjense qué pasa con la magnitud de los 5 continentes cuando hablamos de la realidad poblacional. Se afinó África, se afinó Latinoamérica, y se engordó, tiene mayor capacidad poblacional, India y China fundamentalmente. Pero si a esta realidad poblacional le ponemos el Producto Bruto Per Cápita, vean cómo se modifica el programa. Todos los recursos están en el norte. Todos los recursos están en el norte. Vea qué flaquitos estamos África y qué flaquitos estamos en Latinoamérica. Acá está gordita las Islas Malvinas porque están contabilizados como el Producto Bruto Per Cápita del Reino Unido, ¿no? Pero fíjense, en esta realidad es la que nos va a tocar trabajar seguramente, por lo cual va a ser sumamente interesante emplear tecnologías apropiadas. Esta es la realidad del mundo, todos sabemos la diferencia, pero fíjense si es tan desigual este mundo, que en África 1 cada 7 embarazos tiene riesgo de muerte materna, versus Suecia 1 cada 17.000 embarazos. Hay mundos muy difíciles, muy distintos. ¿Cómo andamos por casa? Por casa andamos mal, ustedes bien saben. Menos de 14 años, nuestros chicos tienen el 60% de pobreza. En un rango que va entre 30 y 70%, porque nosotros sabemos que en nuestro país hay 5 o 6 países. Entonces,
seguramente vamos a tener que emplear tecnologías apropiadas para tener impacto en salud. Ahora, debemos tener estrategias diferentes porque hasta acá no nos ha ido tan bien. Debemos ser absolutamente críticos. Tenemos que pensar en bioeconometría, como Noruega, por ejemplo. Está evaluado en Noruega cuánto vale un litro de leche de madre. ¿Y cuánto está? ¿Cuánto vale un litro de leche de madre? Bueno, ellos han evaluado lo que se llama la bioeconometría, o sea, cuánto cuesta la salud, prevención versus resultados, y ellos se han dado cuenta de que tiene un valor incalculable respecto de que no va a tener enfermedades crónicas, no le va a gastar salud cuando sea viejo, no va a tener enfermedades importantes, pero fundamentalmente al tener mayor coeficiente intelectual, va a tener mayor accesibilidad al trabajo y mayor rendimiento para sumar al Producto Bruto. También hay que evaluar lo de los derechos, por eso que seguramente debemos cambiar estrategias. Yo calculo que debemos mostrarle más seguidos a nuestros dirigentes cuáles son las intervenciones preventivas que tienen más impacto en la muerte. Esto está en Lancet 2003 y es la prevención que una intervención hace y previene muertes cada 100.000 nacidos vivos. La alimentación a la teta previene 1.301 muertes sobre 100.000 nacidos vivos. La complementaria menos, el parto seguro menos, las vacunas y el agua potable mucho menos. O sea, quiere decir que si cualquiera de nosotros tendría que pagar la salud de esas poblaciones de su bolsillo, seguramente le mostraríamos este slide y seguramente haría que todos o la mayoría de nuestras madres lacten a sus hijos la teta. ¿Qué hay de los derechos? La Convención de Barcelona en el 2001 dice que toda mujer tiene derecho a ser informada de los beneficios de la lactancia y animada a iniciarla después del parto. ¿Qué dice los derechos la misma convención desde el recién nacido? Todo recién nacido tiene derecho a una correcta nutrición que garantice el crecimiento y el desarrollo adecuado. ¿No estaremos ocupándonos poco de esa persona que no tiene habilidad para poder respondernos a nosotros para darle leche materna? Esto es lo que hablaba yo del círculo virtuoso, que hay que mostrárselo también a los que toman decisiones, aunque cada uno de nosotros va a tomar decisiones en el lugar donde pueda trabajar. Como sabemos, al lactar genera vínculo y apego, como vimos, más coeficiente intelectual, más escolarización. Al estar escolarizada una persona logra autoestima y logra proyecto personal. Con estas dos cosas seguramente va a tener inclusión en el ámbito laboral, va a ser una persona digna y social, con lo cual va a reproducir el sistema de apego y afecto para sus congéneres. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué, conociendo esto, muchas madres no lactan? ¿No habrá formación suficiente entre los grupos que trabajamos en salud? ¿No hay tiempo para que en la consulta preparar los pechos para que tenga mayor probabilidad de poner una lactancia exitosa? ¿No reditúa el tiempo que ocupamos en hacer educación para la lactancia respecto a una consulta? Porque generalmente el sistema, cuanto más pacientes vemos, más rédito nos da, y sin embargo, si nos atrasamos en hacer educación para la salud, seguramente el sistema tiene que ver con esto. Estamos en sistemas desordenados y sistemas muy anárquicos para trabajar con esto, pero bueno, tendremos que avanzar y cada uno tener un desafío propio en los lugares donde se desarrolla. Porque, insisto, toda la información solo tiene valor cuando se la ocupa para tomar decisiones. Lo cierto es que tenemos muchas cosas para analizar de muchos aspectos. Yo no quise tomar el aspecto clásico de lo nutritivo, de lo inmunológico,
pero sí creo que cada uno en los lugares de trabajo tenemos que tomar desafíos distintos para lograr más impacto en lo que hacemos. No sé cómo sigue, pero si hay preguntas podemos charlar. Fernanda pregunta, doctor, si la alimentación a pecho es una intervención preventiva de muerte perinatal, y teniendo en cuenta los derechos, ¿por qué considera usted que en general hay mucha dificultad en implementar prácticas que favorezcan la lactancia precoz? Y sabiendo esto, ¿cómo se podría pensar la continuidad de cuidados? Bueno, hay varias preguntas. Yo dije que... Larga la pregunta. No, pero es muy interesante porque pega en puntos importantes donde regularmente, en general, hay fallas. Fallas de los sistemas de lo que se conoce. En las unidades neonatales, y mucho más cuanto más complejas son, por ejemplo, de inicio, siempre hay una razón en algunas maternidades por lo cual la institución misma provoca una limitación en la colocación sobre el pecho, no a la teta. O sea, ni bien sale sobre el pecho de la madre. Eso va generando el inicio del apego. Esto es tan importante y también mítico. Nosotros creíamos que era mítico hasta que desconocimos eso. ¿Por qué empezamos a saber que era mítico? Vean una cosa, antes, cuando en las maternidades no había tantos controles, siempre el tratante de blanca, el tratante de personas, iba a hacer parir a su trata, lamentablemente no nos dábamos tanta cuenta, y evitaba por todos los medios que el chico fuese puesto sobre el pecho. El mito, que después fue realidad, era que si ella tenía contacto con su bebé, raramente lo entregaba, raramente lo abusaba y lo empezaba a afectar, que es el vínculo, es el apego, afectar de afecto. Por eso el tratante sabía de que ese hecho no se debía llevarse a cabo. Sin embargo, en nuestros hospitales a veces siempre hay una razón para no ponerlo rápidamente sobre el pecho. Hay que trabajar en las unidades de esto más seguramente y auditar más esto en las unidades, porque como vieron en los trabajos nuestros locales, esto impacta negativamente. Respecto de la otra pregunta, ¿por qué no se conserva el tema de lactancia? Es porque fracasamos en la promoción del producto. Cuando uno va a comprarse zapatos, no necesita que el zapato sea bueno solamente, necesita que alguien le diga, mirá, te queda bien, el color ese te viene bien con el empeine, y a su vez, qué bien que lo caminás. Eso hace de que todos, especialmente las chicas, que es la mayor audiencia, decidan comprarse zapatos, no solamente porque el zapato es bueno. Entonces nos falta capacitarnos en este trabajo. El otro problema importante que ocurre es que es de esperar que en este sistema de salud tan anárquico y que reditúa la no prevención de la salud, por ejemplo, en cualquier consultorio, si uno atiende mal una angina, a cada uno de nosotros nos pagan 3 consultas. Ahora, si la trata bien, nos paga una consulta. Estas son cosas que hay que revisar de los sistemas y que confluyen y que son negativamente utilizados. Entonces, ¿qué ocurre? No hay tiempo, porque yo necesito que entre el otro, en vez de perderme, entre comillas, perderme, media hora en asegurar la lactancia materna. Y de ahí va también, debe haber una consulta prenatal, pero debe haber una consulta prenatal y debe haber trabajos prenatales hechos de por lo menos 1 hora, y la primera consulta en el pediatra no puede ser menor de 1 hora, porque es realmente donde se debe corroborar de que esto prosiga. Entonces, es un trabajo de educación para la salud que debe ser revisto y que a veces el sistema conspira en contra. Bien, en realidad la mayoría de las preguntas están relacionadas con lo mismo que estabas hablando vos ahora. Preguntan
cuáles eran las estrategias diferentes. Comenta Irina, por ejemplo, que no es fácil comprometer al personal, y si el compromiso y lograr comprometer a la gente para que trabaje está directamente relacionado con el conocimiento. También hablan sobre que aún existiendo una ley de parto respetado, es muy difícil, porque hay que pedir una solicitud y hay bastante burocracia. Entonces, ¿por qué no se hacen las cosas más fáciles aún existiendo una ley? Las instituciones generalmente colocan vallas en muchos aspectos respecto de la promoción de lactancia. Pero yo lo recuerdo a todos los televidentes, si vale el término, que todos trabajamos en la institución. Nosotros somos la institución. No es un señor abstracto lo que trabaja en la institución. Cada uno tiene reflejos y tiene conocimiento para modificar los hábitos y las costumbres. Entonces, debemos repreguntarnos todos los días y ser absolutamente críticos donde trabajamos, cómo podemos desarrollar este proceso. Este no es un proceso, y los usos y costumbres hacen que ciertas comodidades y ciertas rutinas se hagan realmente regulares y compiren con esto. Es muy importante. Y también, por ejemplo, yo charlaba de los neonatólogos. Yo soy neonatólogo y he trabajado muchos años en las unidades, y a nosotros nos preocupa mucho el tema de que el bebé, una vez que está mejorado, sea rápidamente externado por el riesgo de sepsis. De cualquier modo, entonces el chico alimentado a teta seguramente va a tener un crecimiento un poquito más lento. Eso debemos conocerlo. Yo prefiero que mi hijo, mi nieto, esté en neonatología 4 o 5 días más, pero que lleve un neurodesarrollo acorde y esté mucho mejor preparado para el futuro. Seguramente, como el Wellmaper nos dice, seguramente más difícil para poder hacer esto. La única posibilidad, fíjense qué interesante, el único momento en que todos los humanos nos igualamos es en el nacimiento y en la muerte. En ningún otro momento los humanos nos igualamos, somos todos diferentes. Tenemos realidades diferentes y futuros diferentes. La única posibilidad que tenemos de igualarnos es a través de la educación para la salud en el primer momento. Ese primer momento va a ser que no solamente el bebé se afecte de afecto a través del vínculo, y a través de esa situación va a lograr no solamente ya lo archiconocido que es el crecimiento acorde con sus proteínas, sus grasas, sus azúcares y sus inmunoglobulinas realmente beneficiosas, sino que fundamentalmente vamos a estar previniendo enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, trastornos neuroalérgicos, enfermedades del colágeno, particularmente obesidad, que realmente es una epidemia en nuestros tiempos. Entonces, debemos mirar un poquito más allá. Por eso yo decía que es muy importante el que investiga este tema, ponerle el resorte ético y desarrollarlo en cada unidad donde trabaja, porque la información solamente tiene razón de ser en la medida que la apliquemos. Si no, es un libro en esta biblioteca. Bueno, Joaquín pregunta si alguien sabe si existe en la currícula de las escuelas el contenido de lactancia materna, en ESI, ¿no? Hablando de ESI, porque sería importante, ya que mostraste, Fernando, vos los factores de riesgo que estaban siendo estudiados, de poder incorporar lactancia en la currícula de las escuelas. Valeria, por otro lado, plantea incorporar lactancia materna en las currículas de las universidades. Bueno, en el caso de nuestra universidad, en las carreras que tenemos en nuestra facultad, ya que empiezan desde el primer año con lactancia materna, tanto en medicina como en licenciatura en obstetricia, pero sí es verdad que no está incorporado en educación para la salud en carreras no afines a la salud. Eso la verdad que sería también muy importante generar la importancia de la educación para la salud en las carreras no afines. No sé si querés comentar algo de secundario. Sí, si el riesgo que nosotros hicimos encuesta y después hicimos
de las encuestas hicimos un trabajo importante, fue un programa de extensión social, donde trabajaron muchos de los que están acá presentes en este Zoom. Tuvimos una N de 503 encuestados, y donde pudimos observar los riesgos de que los que fracasaban y quienes fracasaban. Especialmente fracasa la menor de 17 años, o sea, la madre adolescente, la madre primigesta, y ahí hay que hacer un puntito. Es muy probable que debamos trabajar con la primigesta, tanto con la adolescente, que seguramente es primigesta, mucho tiempo, porque es muy probable que en nuestras vidas reproduzcamos las experiencias. Si la primigesta no puede lactar al pecho, es muy probable de que su segundo, tercer hijo y después su nieto tampoco lo haga. Entonces, yo creo, como dijimos, con muy poca semiología vos te das cuenta dónde está el riesgo de fracaso, en la visión directa en las unidades de internación o en los Ruminin. Entonces debemos trabajar puntualmente en eso. Lo que hace la encuesta es fundamentalmente identifica esos factores de riesgo y trabaja lo que se llama educación incidental. Se va a trabajar sobre los factores de riesgo, porque si no pasa como con vacunas. La mamá que viene a los talleres de lactancias es la que siempre viene, es la que sabe de lactancia, es la experta en lactancia. Entonces quizás esa persona hay que usarla, entre comillas, para que marque su experiencia en el taller con las otras. Pero nuestra estrategia va a ser atraer a las que fracasan. Así como debemos ir a buscar a las que no se vacunan a sus casas, debemos atraer a las que nos vienen. Respecto de la promoción de salud, también yo decía que debemos ser buenos vendedores, buenos promotores. El promotor tiene que ver con marketing, no un charlatán, sino que realmente alguien que base en evidencias, pero tiene que ser un buen vendedor. Si el vendedor es malo, el producto no se va a vender, entonces no vamos a promocionar. Y acá hay una cuestión ética realmente importante. Yo me pregunto, y les pregunto a todos ustedes, en el mundo futuro, imagínense tener 10 a 12% de mayor probabilidad de tener mejor coeficiente intelectual, ¿cómo va a ser en esa persona futura el acceso al trabajo y al desarrollo de una vivienda, de un futuro digno? Entonces, es una educación a larguísimo plazo. ¿Qué tiene en contra? Tiene en contra que no se da nada y la educación para la salud es permanentemente reincidente. O sea, uno no termina nunca de hacer educación para la salud. Después viene otra madre, después viene otra madre, después viene otra madre. Tiene en contra que los que dan algo en salud, acá no se aplica nada. No se aplica una inyección, no se da un juguete. Entonces, debemos contarle a cada uno de los actores quizás lo que les interesa saber. A los comerciantes, a los industriales, debemos hacerle entender de que su empleado va a faltar menos por enfermedades de sus familiares. Debemos entender, a la familia de los cancerosos, debemos hacerle entender de que si tienen riesgo familiar por una cuestión genética o la que fuere, de tener cáncer de ovario o cáncer de mama, son madres que no deberían dejar de lactar, pero no les enseñamos eso. Estamos apurados con otras cosas que nos hacen olvidar realmente lo importante, lo perenne. Y como educación para la salud requiere mucho trabajo, mucho tiempo, mucho gasto en ATP, pero fundamentalmente mucha capacitación para hacerlo. En Noruega, por ejemplo, donde calculan el valor de lo que vale, el valor de un litro de leche humana, ellos les dan a la madre y al padre más o menos entre 6 meses y 9 meses de licencia, pero sí o sí debe lactar al chico, porque saben que es una forma no solamente de darle mejor alimento, sino fundamentalmente de tener mejores resultados en el trabajo y generar una persona que va a generar sustento en ese país, en esa región, con más posibilidades de desarrollo nacional. La verdad que los comentarios en el chat son muy interesantes, ¿no? Me parece que
que se generó una serie de interrogantes, pero también de cuestionamientos. Por ejemplo, Estefanía planteaba que a pesar de que están, ay mi amor, hay alguien ahí que está lactando, me parece, de que existían los contenidos en las carreras de la salud. Ella, por ejemplo, particularmente es enfermera y dice que los contenidos se dan al pasar. Bueno, yo creo que la jerarquización de ese contenido va también de la mano de lo que pretende, digamos, la cátedra como objetivo o los docentes como objetivos, porque dar el contenido no significa justamente que uno le dé la jerarquía, sino que la jerarquía se la da de otra manera. Nosotros, por ejemplo, vamos a contar un poco, Fernando, si querés, en la disciplina pediatría de ambas carreras, tomamos siempre lactancia materna y lo tomamos como un contenido obligatorio. O sea, si el alumno no sabe lactancia materna, no puede seguir avanzando en el examen, así como otros contenidos, no estoy hablando que sea el único, pero generalmente contenidos de niño sano que se empiezan a dar de los primeros años se repiten en todos los años, entonces entra por machaque, y la verdad es así. Y la jerarquía se la damos evaluándolo al contenido, ¿no? Después, bueno, cada uno tomará la decisión de lo que quiere creer o no quiere creer, o lo que quiere militar o no quiere militar, pero por lo menos nosotros, desde nuestra función, nos quedamos tranquilos haciendo esas actividades. Yo pienso, Lisa, que sí, por supuesto, comparto todo, pero los que están en docencia, en salud, en cualquier ámbito, pregrado, posgrado, secundario, a nosotros nos enseñan el peso específico de los temas. Si uno va poniendo por ítems, digamos, en un pizarrón y va colgando los temas, yo me acuerdo que Alicia Camilioni decía esto frecuentemente, uno ve el peso específico que tiene cada tema en el desarrollo de una unidad académica. Yo creo que debemos evaluar permanentemente el peso específico de cada unidad académica para revalorarlo y fundamentalmente pedirlo. Porque aquellas cosas que no se monitorean sí son hechas así, dadas al azar. Entonces nosotros nos propusimos, por ejemplo, que en los exámenes regulares de pediatría, lo más importante es conocer el niño sano y fundamentalmente la alimentación ideal, entre los cuales es esencial la lactancia materna. Como bien dice Elisa, nosotros en los exámenes no sigue si no sabe lactancia. Y en los exámenes escritos, 1, 2, 3 preguntas de los de elección múltiples deben ser de lactancia materna. Porque si no, nos vamos en vocablos, nos vamos en charla y realmente no hacemos lo que pasa. Había en el chat una pregunta que me llamó la atención, que cómo debe ser la educación. Yo creo que la educación en salud debe ser absolutamente transversal. Esto pasó en la educación sexual con muchas experiencias, y la educación transversal, por ejemplo, en todos los aspectos, los colombianos tienen mucha experiencia con eso. Vamos a ver, lo íbamos a hacer este año, pero COVID no nos dejó, un trabajo de educación transversal respecto de trabajar en los factores de riesgo, adolescencia, primigesta, ¿y dónde es el lugar? En la secundaria, porque si no ya perdimos la guerra. Pero ¿quién va a hacer educación para la salud? Un canoso como yo que pide la hora libre y le va a dar una charla a los chicos, no nos sirve. No gasten tiempo en eso. Nosotros tenemos que educar a líderes que transmitan el conocimiento en forma transversal. Es la única forma de obtener impacto. Es muy probable que los coetarios se crean mucho más que lo que estamos diciendo permanentemente en unidad académica, o por más que le presentemos un montón de evidencia científica. Yo creo totalmente en la educación transversal. Bien, ¿alguno más quiere hacer alguna pregunta? Si no, estamos ya, creo, sobre la hora de cierre. La verdad que da para charlar muchísimo este tema como otros, ¿no? Pero bueno, tenemos un límite también de tiempo que la gente puede estar conectada. Desde ya, por favor, a los que les interese recibir el material o el video, envíen por favor por mail y solicitándolo, y nosotros le vamos a estar enviando el material.
Bien, bueno, felicitaciones Fernando, me parece que por los comentarios realmente la charla fue un éxito y bueno, esperemos poder generar más charlas, más debate y más compromiso de otras personas, ¿no es cierto? Como decíamos, resaltando cada uno, como decía Fernando, hacer su trabajo desde su lugar y sumamente convencido de lo que está haciendo y tratar de contagiar a los demás. No sé si querés agregar algo más, Fernando, para terminar. No, vos te mandan saludos ahí en el entorno, ahí en el chat, vos mirá después todos los saludos que te mandan y... Dale, muchas gracias a Irina, ustedes por del bancarnos Iturraspe. acá con tantos datos. Sí, seguramente está la gente amiga, pero yo creo que cada uno, independientemente de donde trabaja, debe asumir el desafío de hacerse cargo de este tema. Exacto. Y en vez de decir, hay que hacer tal cosa, es decir, vamos a hacer tal cosa, que es la mejor forma de emprender los trabajos, y van a ver que van a tener impacto realmente importante. Muchas gracias a todos, especialmente a la gente de la Facultad de Conectividad y la parte de logística. Logística. Muchas gracias. Bueno, gracias y un gusto tenerlos a todos y esperemos tenerlos pronto en próximas charlas.